El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Colombia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya, aquí desde la cabina de Radio Columbia 98.7 FM, con la ilusión de poder compartir un día más con ustedes sobre los temas del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a tener un programa con personeros, con geólogos, que nos facilita siempre el Colegio de Geólogos para estos temas tan interesantes, que por mucho tiempo hemos dejado en el olvido y que todos los días tienen que ver con nuestra vida diaria, como es los temas de la geología. Hoy vamos a hablar de cara a lo que representan las elecciones municipales, que son las elecciones más próximas para febrero del 2019. Hemos considerado prudente para aquellos que aspiran a reelegirse o aquellos que aspiran llegar a dirigir una municipalidad, que tengan un conocimiento básico, por lo menos, de lo que representa tener un geólogo o geólogos para sus planes reguladores y demás en las municipalidades. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, aquí en Columbia 98.7. La democracia costarricense es una democracia liberal. Fue desarrollada en los años del siglo XVIII y del siglo XIX y principios del siglo XX como una democracia sustentada en el liberalismo. No hablo de liberalismo económico, sino como del liberalismo social, de los derechos individuales. Esa constitución que hemos tenido y que ha ido cambiando hasta la que tenemos en 1948 y que es la que está vigente, lo que promovió fue una gestión del poder y límites de ese poder y espacios para el individualismo. Sin embargo, la democracia liberal sustenta el poder general sobre la voluntad de las mayorías, pero establece límites para los derechos de las minorías. Sin embargo, en los últimos años hemos visto algo que es contradictorio con la democracia liberal, que es las minorías intentando limitar a las mayorías. Y hemos, dentro de ese marco de la democracia, las mayorías en nuestro país, que repito, por ser mayorías no quiere decir que no tienen que respetar sus límites en el ejercicio del poder y abrirle espacio a las minorías. Pero la mala interpretación que se ha hecho en algunos espacios de las minorías hacen que éstas más bien quieran limitar a las mayorías. Y las limitaciones se dan en una forma casi que absoluta o de imposición. La vía electoral es la forma más clara de tratar de plantear o tratar de definir por dónde andan las mayorías y por dónde andan las minorías. Y normalmente en un parlamento es donde se refleja esas fuerzas electorales y esas fuerzas sociales entre mayorías y minorías. Por supuesto que los partidos más grandes siempre intentan tener dentro del marco, o deberían tener dentro del marco de sus políticas públicas, la defensa de los intereses de las minorías. Pero de ahí a que las minorías intenten bloquear las decisiones que se toman dentro del interés que representa una sociedad y donde las mayorías intentan también dirigir hacia un objetivo determinado al país, pues no es lo común en una sociedad. Inclusive en democracia funciona totalmente diferente a una dictadura. En las dictaduras es muy normal que sean las minorías las que intentan imponer sus criterios y llevan a las mayorías hacia los caminos que más les convengan a esas minorías. Pero no es solamente en la dictadura. Parece que la democracia en los últimos tiempos no logra establecer la relación que pueda existir entre esas mayorías y esas minorías para buscar un equilibrio en el cual las mayorías, sin socavar los derechos de las minorías, sigan siendo las que dirigen
a una nación. Y cuando me refiero a esto, me refiero desde el aspecto económico, en donde muchas veces las minorías son las que definen el camino de una nación, dejando de lado los grandes intereses de la mayoría de la sociedad y las necesidades de la mayoría. Pero de igual forma, hemos visto en los últimos tiempos intereses que van desde temas sexuales, desde temas ambientales, desde temas muy particulares en donde las minorías se han ido imponiendo y pareciera que las mayorías ven cada día más socavada su posibilidad de establecer políticas públicas en donde los intereses de los grandes conglomerados de la sociedad pues logren buscar el beneficio y los objetivos que se esperan en una sociedad que tiene una representación mayor en algunos sectores. Es importante revisarlo, es importante tener claro que el tiempo ciertamente es la clave, pero que hoy por hoy hay grupos fuertes en nuestro país, de grupos, algunos muy poderosos, que están imponiendo en nuestra sociedad sus criterios, socavando los grandes intereses de las mayorías. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Colombia. Porque la política sí importa. Bueno, acompañados de 3 geólogos, bueno, porque digamos que 3 geólogas, ¿verdad? Qué curioso, hay uno que es hombre de los 3 que están aquí, pero qué difícil es decir 3 geólogas, porque inmediatamente muchos van a pensar que todos son mujeres. Si digo geólogo, no necesariamente. Seguimos con el problema del género siempre para establecer. Bueno, estamos con 3 profesionales en geología, y ellos son doña Marlene Salazar, que es la presidenta del Colegio de Geólogos, Gabriela Calvo, coordinadora de geología, y Alan Alán, así correcto, ¿verdad? Sí. Alan Alán, que vos estás encargado de qué área en... el especialista en la parte de minería no metálicos. Minería no metálicos. Con ellos vamos a hablar de el tema de la importancia que tiene la geología, porque tenemos un solo país, pero a pesar de lo pequeño que territorialmente podemos ser, la variedad, no solamente de 82 municipalidades hoy en día, sino la variedad de nuestro territorio y de nuestros recursos, también deberían obligar a las municipalidades a tener visiones diferentes de acuerdo a cada una de las riquezas que cada una de estas regiones en el país tiene. Empezamos con doña Marlene Salazar. Un placer tenerla, doña Marlene, presidenta del colegio de nuevo aquí. Muchas gracias. Gracias por recibirme a mí y a todos los colegas del Colegio de Geólogos. Ya esto se volvió casi como un matrimonio entre Café y Palabras y el Colegio de Geólogos. Bueno, vale que todavía tenemos mucho que decir, más bien nos falta espacio. ¿Por qué la importancia de los geólogos en las municipalidades? Eso es lo que queremos dar a conocer. Primero que nada, considerando que Costa Rica es un país sísmicamente activo, con altas precipitaciones, con zonas de pendientes abruptas, con volcanes activos, y aunado a esto se le suma una gran concentración en zonas urbanas de una forma desordenada e irresponsablemente expuesta a las amenazas naturales, consideramos que se hace necesario que los gobiernos locales cuenten con más profesionales altamente calificados como son los geólogos, para atender situaciones como las que se han dado en el país en los últimos años y con la finalidad de que se minimicen en el futuro. Precisamente a raíz de los acontecimientos climáticos derivados de las depresiones tropicales, donde las comunidades se ven afectadas durante y después de los eventos, se evidencia que el país, tanto a nivel estatal como a nivel de los gobiernos locales, no han invertido lo suficiente en gestión del riesgo. Y esto preocupa al Colegio de Geólogos. Nosotros estamos seguros que las pérdidas de vidas humanas y animales, así como la afectación del agro, la afectación a la infraestructura vial, la suspensión de servicios básicos ocasionados principalmente por deslizamientos e inundaciones, se pueden haber minimizado con el trabajo y el conocimiento de los geólogos y las geólogas que pueden aportar a todos los municipios del país. Y otra evidencia de que es necesario la presencia de los geólogos en las municipalidades es las consideraciones que establece la ley 8488, o sea, la Ley de Emergencia Nacional,
la cual en su reglamento y específicamente en el artículo 28 menciona el procedimiento que deben seguir las municipalidades para la atención de emergencias debidamente declaradas, y es por eso que el colegio hace énfasis en la necesidad de que un geólogo elabore el plan de explotación, supervise la extracción, además le dé seguimiento, lleve las bitácoras y esté presente y dirija el cierre técnico de esos sitios. Bueno, desde esa perspectiva le pregunto a Gabriela Calvo, coordinadora del Colegio de Geología. De la Comisión de Minería. De Minería. Uh-huh. ¿Cuántas de las, no de las 82, porque hay una que apenas está arrancando, que es Río Cuarto, cuántas de los municipios de nuestro país tienen geólogos para todo lo que nos comentaba ahora Marlene Salazar? Hay bastantes geólogos contratados en el régimen municipal para hacer ese tipo de labores de gestión de riesgo. Sí, bueno, buenas tardes, sí, mucho gusto, muchas gracias. Gusto volverla a ver, Marlene. Sí, igualmente. Gabriela. Gracias. Sí, está la ley 8488, que es la Ley Nacional de Emergencia. Esta es la ley marco que tiene que ver con todo el tema, digamos, de la atención de emergencias nacionales debidamente declaradas, ¿verdad? Y lo que pretende esta ley es como se dice, el espíritu de la ley es que la Ley Nacional de Emergencias pase a ser el eje transversal al desarrollo en el país. Entonces, que la gestión del riesgo se incorpore en todo lo que tiene que ver, digamos, en el sector público con lo que son políticas de desarrollo. Entonces, dentro de ese marco, también se regula, incluso con el Código de Minería, se regula la participación y la necesidad también de los geólogos dentro de las municipalidades en los gobiernos locales. Que yo sepa, no tengo el dato exacto, pero sé que son muy pocas, o sea, más bien es una minoría de municipalidades, quizás tal vez las que tienen más recursos, diría yo. San José creo que tiene geólogo, no tiene San José. San Carlos ha tenido geólogo, Limón, Sarapiquí, Guatuso, algunas así, digamos, temporalmente han tenido... Pero son muy pocas. Pero son muy pocas, o sea, es más la cantidad de municipalidades que no cuentan con un geólogo en la planilla que las que sí, ¿verdad? Y eso es, pues, como lo acaba de decir Marlene, es una necesidad. El geólogo en el municipio es una necesidad porque no solo para labores como la gestión del riesgo, la planificación del desarrollo, sino también para todo lo que tiene que ver con las amenazas naturales que afectan al cantón, con la necesidad de ubicar y localizar fuentes de materiales para las necesidades del cantón. En fin, esa es precisamente la preocupación de nosotros en el Colegio de Geólogos, de que las municipalidades tengan claro de que esa es una necesidad, pero también es una inversión bien importante, porque el geólogo les puede dar mucha información y además localizarle fuentes de materiales para que las municipalidades tengan sus propias fuentes y su propio abastecimiento de no metálicos, ¿verdad? De agregados. Perfecto. Don Alan, sobre el mismo tema. Sí, bueno, la contratación de los geólogos básicamente se ha remitido en las municipalidades a por servicio profesional, ¿verdad? Básicamente los contratan para lo que es suplir el servicio de la solicitud minera de estos explotaciones de comisión de emergencias, ¿verdad? Que en algunos casos contratan, en otros no, ¿verdad? Porque también sucede mucha extracción ilegal en ese sentido. Podemos yo he realizado una investigación en la Dirección de Geología y Minas, ¿verdad? Sobre más o menos cuántas concesiones el año pasado se sacaron a nivel municipal, ¿verdad? Son unas tipo de extracción que se le llama temporal, ¿verdad? Se sacan ya sea por 20,000 metros cúbicos o 4 meses, lo primero que se cumpla, ¿verdad? De estas concesiones logré tomar un dato ahí a nivel nacional, se solicitaron 80 concesiones mineras. Si nosotros a esas 80 concesiones mineras le asignamos los 20,000 metros cúbicos potenciales, ¿verdad? Que se sacan en cada una de ellas, ¿verdad? Tendríamos una producción anual potencial de 1.600.000 metros cúbicos al año, ¿verdad?
Ese 1.600.000 metros cúbicos al año, si tomamos en cuenta que actualmente en el mercado usted va a comprar un lastre, que es lo que se extrae de las municipalidades para tener carreteras y arreglo de caminos, ¿verdad? Y le asignamos un precio de $6, que es más o menos lo que a cualquiera de nosotros le puede costar un metro cúbico en un tajo de lastre, ¿verdad? Estaríamos hablando de una producción de $9.600.000. Ese es un dato. Una cantidad considerable. Claro, es bastante considerable. Si a esos $9.600.000 le restamos el costo operativo que tiene, digamos, una maquinaria, por decir una excavadora, en tomar el material del cauce, en el caso de un río o de un tajo, y ponerlo en una vagoneta para que lo vaya a colocar a los caminos correspondientes, y le asignamos un costo de $2, más o menos, que es el costo operativo de ese movimiento, tendríamos alrededor digamos, de un costo operativo de esos 1.600.000 metros cúbicos de $3.200.000. Si nosotros a los 9 millones que anteriormente les mencioné, $9.600.000, le restamos, los $3.200.000, hay una ganancia neta de las municipalidades, ¿verdad? En lo que es ahorrarse, no compra el material, de alrededor de $6.400.000 al año. Entonces son datos importantes, ¿verdad?, que nos reflejan pues la importancia que tiene el recurso mineral, en este caso para los municipios, y que nosotros decimos, de ahí, no se sabe por qué, ¿verdad?, no se tienen geólogos contratados realmente para que solucionen, por ejemplo, este problema, si se está generando el dinero suficiente. Y el movimiento diferente, es permanente, el movimiento entre las municipalidades que hace requerimientos de geólogos. Es correcto, sí. Y yéndonos a otros campos, ¿verdad?, que aparte de la minería, ¿verdad?, el geólogo... Algo que quería que nos aclararas, porque dentro de la ignorancia que muchos mantenemos a veces en estos temas de minería, cuando nos hablan de minería todos pensamos en lo metálico, ¿verdad? Y ahora que vos hablabas de las concesiones que se dan en los municipios para desarrollar proyectos de minería, cuando vemos las moratorias que hay sobre concesiones, es que estamos pensando solo en petróleo o en gas, pero es que la geología y la minería es muy amplia. ¿Qué es la minería no metálica? ¿A qué te referís cuando hablamos de minería no metálica? Ok, bueno, la minería no metálica es aquella minería que se utiliza la piedra, ¿verdad?, o la roca, que le llamamos muy comúnmente, y la llevamos a un proceso de trituración tal que la hacemos tipo agregado para la construcción, ¿verdad? Es aquella minería que tiene que ver básicamente los tajos, por ejemplo, con los tajos, ¿verdad?, con la producción de la materia prima para poder construir el bloque, el cemento Portland, las mezclas asfálticas, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver con la parte constructiva no metálica, ¿verdad? Digamos, esa sería básicamente la definición. No sé si Gabriela puede ampliar al respecto. Sí, en ese sentido, la minería no metálica es básicamente la producción de agregados para la construcción, como lo acaba de decir muy bien Alan. Y bueno, eso es algo que hacen todas las municipalidades y en el país hay muchas posibilidades. Y el sector privado también, ¿verdad? Y el sector estatal. Entonces, o sea, minería no metálica lo hacemos todos, por decirlo, por incluirnos, ¿verdad? Porque nosotros como geólogos también supervisamos, también nos toca supervisar todas estas concesiones. Y bueno, a mí me gustaría indicar también que como lo acaba en esta investigación que hizo Alan en la Dirección de Geología, ¿cuántas concesiones eran? 80. 80. ¿Y cuántas municipalidades representaban esas 80? Ese dato sí no lo tengo en específico, pero según logré observar, ¿verdad?, básicamente son municipalidades que están un poco fuera del GAM, digamos, de la gran área metropolitana, ¿verdad?, porque son las que buscan suplir con caminos de lastre y todo este tipo de cosas y rellenos, ¿verdad?, diques y todo ese tipo de problemática que tienen a nivel de emergencias en los inviernos, tratan de suplir esa necesidad. Sí, eso es un problema también porque al haber solo 80 concesiones entre todas las municipalidades, eso refleja que son solo unas pocas las que sacan concesiones, ¿verdad? Y entonces al haber pocas concesiones, también encima de eso hay pocos geólogos contratados. Entonces la mayoría de las municipalidades, por decirlo de alguna manera, están haciendo extracción minera ilegal. Y eso es un gran problema, ¿verdad?, para el país, porque
Porque no solo, digamos, a nivel estatal, sino también a nivel privado es un problema, porque la minería legal, que paga impuestos, que paga tributos, que tiene geólogo, que tiene estudio de impacto ambiental, regente ambiental, tiene que pagar y representa un costo, digamos, la producción del agregado, mientras que hay otros que no tienen ningún costo, que son los ilegales, ¿verdad? Entonces, en esta actividad minera no metálica ilegal también entran las municipalidades, ¿verdad? Y es un problema porque no hay control de geólogo, no hay control de regente ambiental, no hay control del Estado. Entonces eso es un gran problema, ¿verdad? Estamos conversando con profesionales en geología del Colegio de Geólogos. Estamos con Marlene Salazar, Gabriela Calvo y Alan Alán. Marlene, oyendo a Gabriela me surge una consulta. En esos estudios de impacto ambiental que se piden con frecuencia para poder desarrollar minería, como la que ustedes explicaban, metálica o no metálica, ¿cómo hacen las municipalidades para el estudio del impacto ambiental? No lo hacen las municipalidades, eso tiene que hacerlo el SETENA. Me corrigen si me equivoco, ¿verdad? Pero cuando se hacen esos estudios se piden directamente. ¿No sería beneficioso que las municipalidades pudieran tener un conocimiento, teniendo un equipo bien formado, de esos impactos ambientales para que haya una previa antes de esos permisos que dan otras instancias de gobierno y que las municipalidades pudieran tener claro lo que se puede, lo que no se puede y un conocimiento de su subsuelo? Precisamente se han hecho leyes especiales para facilitarle a las municipalidades la extracción de materiales, ya sean canteras o en cauces de dominio público. Como estaba estipulado que la explotación no podría ser mayor de 20.000 metros cúbicos, entonces se bajó la categoría de impacto ambiental. O sea, no califica como A, como toda la minería, sino califica como B. Entonces es como menos términos para el impacto ambiental, y como casi siempre está respaldada por una nota de la Comisión de Emergencia donde dice que se necesita, eso ya le da un paso más ligero por la evaluación. Pero usted tiene toda la razón, las municipalidades deberían conocer lo que tienen en su jurisdicción y tener el mapa de ordenamiento territorial. Porque les pregunto a los tres, ¿cómo hacen un plan regulador en las municipalidades? ¿Conocen las municipalidades su subsuelo como para hacer un plan regulador, o lo hacen a tontas y a locas? A tontas y a locas, y precisamente muchas veces llegan y dicen aquí se hace una construcción y resulta que están tapando una fuente de materiales. Entonces, una urbanización. Entonces dice, aquí va la urbanización, y esa misma urbanización sella las fuentes de materiales que podrían ser para hacer la construcción. Entonces, cuestión de, el tajo o los materiales no se van a mover, pero hay otras obras que sí se pueden mover, pero no toman esas consideraciones. Es que ya de por sí en el plan regulador yo diría que el problema está ahí también, que es el plan regulador lo que pretende es ¿cómo se llama? Planificar el terreno, el uso del terreno, ¿verdad? Eso es básico. Pero entonces en esos planes no hay una componente minera, por decir algo. Entonces sí, ahora sí, ya se están haciendo los planes reguladores con componente ambiental, pero por ejemplo, decir cuáles de todos los recursos que hay en una jurisdicción de una municipalidad son recursos mineros que puede la misma jurisdicción utilizar para su beneficio y para su desarrollo, eso no existe. Entonces al final no se sabe dónde están las fuentes, y como no hay geólogos, entonces tampoco se van a poder localizar fuentes. Precisamente para eso sería necesario el geólogo, para que realmente se tomen las decisiones, se haga el estudio de factibilidad. ¿Qué hacemos? ¿O explotamos o sellamos, verdad? ¿Qué tiene más valor? Y esos geólogos deberían estar en coordinación con los departamentos de ingeniería que tiene cada una de las municipalidades. Sí, la ley orgánica del ambiente establece que debe haber gestores ambientales, pero nunca piensan en un geólogo como gestor ambiental, o un biólogo, un ingeniero, que no le quita, pero debería pensarse también en el geólogo. Y en el tema de la gestión de riesgos, en este minuto, esta primera parte, en el tema de la gestión de riesgos que son necesarios para coordinar, para prever y tantas cosas más, están nuestras municipalidades con un conocimiento vasto de lo que es, ¿cómo hago para decirles?
del territorio, de los mares, de lo que tienen, de los peligros que corren, de los beneficios que tiene su territorio, o estamos totalmente ignorantes cada uno de nuestros municipios al respecto? No, hay mucha falta de información, ¿verdad? Principalmente porque hace falta la figura del geólogo. O sea, definitivamente en ese caso el geólogo, ¿verdad? Sabemos que es una profesión de punta. ¿Qué quiere decir como el profesional de punta? El geólogo. El geólogo es el primero que llega y evalúa una zona, porque lo primero que tienes que saber es qué tienes debajo tuyo, ¿verdad? Para poder tomar decisiones hacia arriba. Entonces, si tú tienes esa ausencia de información, lo que va para allá ya no va bien, ¿verdad? Lo decía Gabriel ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que es el problema con los planes reguladores, es que para hacer un plan regulador hoy en día, ¿verdad? Principalmente es montado por geógrafos que trabajan sistemas de información geográfica, ¿verdad? Pero eso lo meten en un SIC, que le llamamos, ¿verdad? Donde se mete toda la información física de una zona para generar mapas temáticos en toma de decisiones. ¿Qué pasa con eso, verdad? Que a nivel geológico, por ejemplo, no hay geología básica, o por lo menos unos 50,000 en la mayor parte de nuestro territorio nacional, y de ahí tiene que partir el plan regulador. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que se está tomando información a una escala muy grande, ¿verdad? Unos 200,000, para procesar geología e integrarla con otra información, y como resultado te está dando cosas que realmente no son precisas, por decirlo así. Estás escuchando a Alan Alán, a Marlene Salazar y a Gabriela Calvo, todos ellos geólogos y miembros del Colegio de Geología de Costa Rica. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Colombia. Porque la política sí importa. Continuamos aquí conversando con Marlene Salazar, Gabriela Calvo y Alan Alán, todos ellos geólogos, y quienes nos están involucrando en el tema de la importancia que muchas veces ignoramos de esta disciplina y la necesidad que tienen también nuestros municipios por todo lo que representan los planes reguladores, la gestión de riesgo que les compete. Hay algunos cantones más riesgosos que otros en cuestiones de fenómenos ambientales, y desde esa perspectiva estamos tratando de involucrar un poco a aquellos que les gusta el tema de los gobiernos locales a conocer de un tema, inclusive, ¿por qué no? Estamos a un año de la campaña electoral, podría ser un tema interesantísimo en los planes de gobierno de más de uno de los partidos políticos en cada uno de los cantones, proponer esto de los geólogos dentro de su programa de gobierno como una forma de evitar riesgos en sus comunidades y generar buenos planes reguladores. Gabriela, vos querías decir algo antes de hacer una pregunta que tengo hace rato aquí. Sí, gracias. Sí, siguiendo lo que Alan, la idea de Alan sobre los planes reguladores, digamos, y las limitaciones que presentan los planes reguladores. Bueno, yo he participado en alguno que otro de desarrollo de estos planes, y digamos, mi experiencia es básicamente que lo que termina pasando es, como decía Alan, si no hay información de geológica, digamos, base de un cantón que sea a una escala adecuada para la toma de decisiones, entonces lo que está pasando es que en los planes reguladores hay información muy sesgada. A mí me decía la semana pasada, Gaby, me decía Freddy Pacheco, la semana pasada aquí en el programa, de que le preocupa mucho los planes reguladores, ¿verdad? Porque él dice que siente que muchos son copy-paste, de profesionales que ya se acostumbraron a hacerlo, que hay una gran ignorancia en las municipalidades, y entonces a algunos que conocen de hacer eso, le hacen a todas las municipalidades, les cambian el tamaño de la población, el tamaño del territorio, pero las recomendaciones y la distribución territorial que hacen es casi que igual para todos. No, y el problema, digamos, lo que se supone de un plan regulador, se debe hacer investigación, se debe hacer estudios, se debe generar información de primera mano, y eso es lo menos que hacen. Entonces, como eso es lo menos que hacen, entonces hay información que está sesgada, información que se rellena quién sabe cómo, y entonces las decisiones se están tomando desde ahí, desde información sesgada y de información incompleta e información que no se está generando. Qué interesante, porque Alan, si uno logra establecer, pensando en voz alta, un estudio bueno del territorio de cada uno de los municipios, estos planes reguladores no van a encontrar contradicciones en el tiempo.
cada vez que se descubre algo o se construye algo, si conoce cada municipio bien su territorio, eso le puede permitir que un plan regulador sea a largo plazo y que no aparezcan sorpresas en el camino que hagan que ese plan regulador pierda total vigencia y total practicidad en la ejecución de las obras públicas que se desarrollen en una comunidad. Es correcto, por eso hace falta la información básica, ¿verdad? Y la información básica en la toma de decisiones, vuelvo y lo repito, parte de la geología, o sea, es el subsuelo, ¿verdad? Porque depende inclusive de la geología que tú tengas, así depende el suelo que te deriva de la roca, por ejemplo, y ese suelo te puede traer ligado a ello, ¿verdad?, una condición o no de construcción, por decirlo así. Un suelo de una lava te puede generar un suelo tipo una arcilla expansiva o un limo arcilloso, un MH, y esas características te comienzan a limitar el uso del suelo. Pero ¿qué tienes que tener? La persona que te genere la información. Si no tienes el profesional correspondiente, ¿verdad?, tu información, como decía Gabriela, va a ser sesgada. Y no solo en esos temas, también hay temas como la parte hidrogeológica, por ejemplo, ¿verdad?, que en los planes reguladores he visto y he notado, por ejemplo, que con relación a las áreas de protección de las nacientes, es algo, ¿verdad?, que se toma de la ley y de la ley de 1942, que habla de un radio de protección, ¿verdad? Cuando realmente todos sabemos que eso no es un radio, es un tubo de flujo, ¿verdad?, es una área de captura donde la naciente, a partir de donde ella nace hacia aguas arriba, donde le viene el agua, ¿verdad?, es la zona que ella toma para brotar, por decirlo así, en ese punto dado. Pero cuando tú aplicas un radio, ¿verdad?, estás afectando a personas y usos de suelo y limitándolos a personas que están aguas abajo de ese afloramiento de la naciente, ¿verdad?, y les decís no puedes construir. Y no puede usar el terreno del todo. Y no puede usar el terreno del todo. Eso se resuelve teniendo un geólogo, porque por ejemplo, pasa que en el Senara, los colegas del Senara, muchas veces los municipios llevan ese tipo de problemas con relación a las nacientes, ¿verdad?, a quejarse allá al Senara porque necesitan un estudio hidrogeológico específico para resolver ese problema. Y tal vez el problema pudo haber sido resuelto en la municipalidad, teniendo un profesional a cargo. Y eso también agilizaría procesos internos en la municipalidad para permisos y más. Por supuesto. Aparte de que las municipalidades tienen una descentralización administrativa y política que en muchas ocasiones les permite tomar decisiones sin necesidad de pasar por todas las instancias gubernamentales, ¿verdad? Y que desdichadamente no la utilizan. No, porque terminan dependiendo de instancias del Poder Ejecutivo y no de las propias para poder tomar las decisiones oportunas. Exacto. Muy pensativa, Marlene. Sí. Es que es tanto, porque en realidad el geólogo abarca demasiados campos. O sea, pero ustedes son, digamos... No es solo la minería, como... Sí, pero ustedes son como médico cirujano, ¿verdad? Hay médicos de medicina general y hay médicos cirujanos que el médico general te ve desde afuera, te analiza, pero el cirujano se atreve a abrir tu estómago, a sacar a ver el hígado, a ver un pulmón, y eso es lo que hacen ustedes, para hacerlo un poco dibujado, ¿verdad?, con el territorio. Mi pregunta viene, tenemos 82 municipios. Son tan diferentes nuestros municipios porque muchos han sido hechos con sus límites muy antojadizos. Qué sé yo, a lo mejor Tibás y Moravia es lo mismo, a lo mejor Dota y Pérez Celedón es lo mismo, pero el Colegio de Geólogos, a sabiendas de que históricamente hemos tenido una de las mejores escuelas de geología más allá de Centroamérica, de América Latina, muy reconocidos, o sea, nosotros tenemos profesionales de altísimo nivel, inclusive hay hasta una diáspora de geólogos que se van de nuestro país a organismos internacionales, andan por el mundo porque tienen un gran conocimiento y tienen una gran preparación. En ese conocimiento que tiene el profesional costarricense, tenemos nosotros una buena radiografía de nuestro territorio nacional y representa ese territorio nacional muchas diferencias de los 82 municipios. Hay algunos que coinciden en su conformación de suelos y demás. Marlene. Bueno, en realidad la geología no se limita a un cantón ni a un distrito.
precisamente se deben hacer los estudios correspondientes para ver hasta dónde llega determinado territorio. Pero nosotros conocemos bien cómo estamos actualmente en Costa Rica en general. Actualmente no se conoce esta información. Hay sectores que están más estudiados que otros. Más, yo diría ¿cuáles están más abandonados o cuáles más? O sea, esa radiografía del país. Guanacaste es uno de los sitios más estudiados, ¿verdad? La región de Guanacaste. En cambio, de la zona sur es más desconocida y todavía hay ¿A qué se debe eso? Yo diría que volvemos al cuento de la minería. ¿Dónde se dieron los primeros indicios de minería en el país? Guasimal, Punta Arenas, Guanacaste. Todo ese cinturón denominado de oro, cinturón de oro, que va desde Naranjo hasta la cordillera de Tilarán. Toda esa franja es más estudiada, yo diría, que el resto del país. Y cuando se quisieron hacer los estudios, porque la cordillera Talamanca también fue bien estudiada y sabemos todos que hay yacimientos de cobre, cuando estos se descubrieron, entonces más bien se tomó la determinación de no permitir más investigación y conocer más los lugares. También, la campaña petrolera, eso generó mucha investigación geológica y la concentró en ciertos sitios, ¿verdad? Como en las zonas de Limón, la zona de Guanacaste, etcétera. Entonces, pero sí se vieron otras zonas desprovistas de información geológica. Pero el país, aunque sea un país pequeño en comparación de otros países del mundo, ¿verdad? Nosotros aún así nos falta también hacer mucha geología básica. Casi siempre los cantones, usted llega, hay un déficit total sobre la información geológica básica que se hace, digamos, a escala 1/50,000, por ejemplo, de una hoja cartográfica, casi no hay esa información. Entonces volvemos a lo mismo. Si tú tienes un profesional a cargo, ¿verdad?, que te genera la información de punta, por decirlo así, lo que volvíamos a hablar ahora, ¿verdad?, la información básica, la toma de tus decisiones van a ser mucho mejores, como usted apuntaba ahora, don Claudio. Los planes reguladores serían un poco más precisos, ¿verdad?, y se tendría un manejo mejor de la información. Sí, de hecho que, sí, en mi opinión, yo creo que el grado de conocimiento del país y del subsuelo o el suelo de nuestro país ha estado determinado, sí, un poco por los intereses políticos también y los intereses de desarrollo minero, pero también, por ejemplo, la Escuela de Geología ha sido determinante también, porque según la Escuela de Geología realiza mucha investigación geológica también, pero en mi opinión muy personal es que ha estado en función también de los intereses de los profesores. Entonces, si a un profesor le interesa, por decir algo, el Cerro de la Muerte y algunos vestigios de glaciación en Cerro de la Muerte, entonces se hace investigación ahí. Ahora se hacen con otros fines también hidrogeológicos, ¿verdad? También más útiles, porque bueno, en geología uno puede desarrollar muchas cosas, como dice Marlene, porque la geología es muy amplia, pero también viéndolo como usted lo plantea, desde la necesidad del país, ¿verdad?, y el conocimiento de nuestros recursos. Es que yo, dentro de mi ignorancia, Gaby, me imagino como una gran radiografía de nuestro territorio, ¿verdad? Ese mapa que vemos tanto. Yo recuerdo en la escuela que le ponían a uno, dependiendo del subsuelo, de la capa, le ponían a uno los colores diferentes, para donde pasaban ríos. Y la referencia que hacía yo es que la mala distribución geográfica, distribución de municipios que tenemos, hace que muchos municipios coincidan con el mismo tipo de geología, claro, sí, y que podrían inclusive hasta compartir el esfuerzo, claro, para poder desarrollar esta propuesta de ustedes, que la geología la hagan en forma conjunta, porque se me viene también de paso otra consulta. Tenemos el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Desde el IFAM debería estarse promoviendo también, si fuese que no hay capacidad en los municipios, empezar a generar un consejo de geólogos en el IFAM que también pudiera de alguna manera generarle al menos a los municipios más pobres del país, porque hay algunos muy ricos, como por ejemplo el municipio de San José, que debería, oyendo lo que estamos hablando aquí, o las cabeceras, Alajuela, Cartago, deberían dar el ejemplo de tener un equipo de geólogos para todos esos proyectos de planes reguladores y demás, pero hay otros muy pobres que seguramente se ven ayunos de poder contratar por más que quisieran, y que son zonas que inclusive pensando, así se me viene en voz alta el tema de Talamanca, me viene un municipio tan
tan pobre que debe desconocer totalmente, pensando en lo que vos decías hacia el lado del sur, que tienen en sus territorios y no tienen la capacidad de tener un equipo de geología con profesionales que pues no es lo mismo contratar a un profesional en geología que un conserje o una secretaria, ya requiere un salarios mucho más altos. Entonces me parece que también ahí el IFAN debería jugar un papel importante en este tema. La Dirección de Geología y Minas ha asumido, o sea, el reto, digámoslo así, porque es un reto del mapeo sistemático, mapeo geológico sistemático de Costa Rica, pero es muy poco el personal para abarcar todo el país. El país está cubierto por más o menos 135 hojas, creo que son 1 a 50,000. ¿135 qué? Hojas topográficas, 1 a 50,000. ¿Y esas hojas topográficas a qué se refieren? Es la hoja cartográfica. Costa Rica, la radiografía que decía yo. Sí, curvas de nivel. Sí. Costa Rica se divide en 135 hojas cartográficas, 1 a 50,000. Okay. La dirección con mucho esfuerzo ha asumido ese reto. Inclusive se establecieron ya los términos para el mapeo geológico de Costa Rica y se ha iniciado, pero ¿qué se lleva? Se llevan como 6, es muy poco el personal para realizarlo, y se llevan como 6 mapas, unos 50,000 debidamente elaborados. Se suman otros que ya existían, tanto elaborados por la Escuela de Geología como por el mismo geográfico en sus inicios, pero esos hay que volverlos a replantear para ver si los ponemos acorde con los términos que está planteando la Dirección de Geología y Minas. O sea, tenemos que llegar a tener esa radiografía total del país, pero vamos muy lento. ¿Por qué? Por la falta de geólogos, por la falta de empleo de los mismos geólogos. Pero además por falta de voluntad política. Por falta de voluntad. ¿Cuántos geólogos se podrían estar graduando al año? Ahora se están graduando más que antes, se están graduando como 20 por año. Sí. En otras épocas ¿Y en el colegio de geólogos cuántos afiliados hay? En números somos 400, 400 y unos más. O sea, todos los años suben 20. Sí, con... Posible que a 5 años estemos con 500. Activos, en estos momentos somos como 250. Activos, esos son los que pagan. Sí, geólogos, porque hay, algunos mensual, que ya han fallecido y otros que ya están exonerados de pago, ya retirados. Y realmente involucrados con todas las actividades, no llegan ni a 100. Es un colegio muy pequeño, pero por lo menos una parte está luchándola. Gabriela. Sí, que de hecho, como lo mencionaba Alan anteriormente, que en esa radiografía que mencionas del ¿cómo se llama?, del país y sus recursos, por ejemplo, la cartografía geológica del país está en escala 1/200,000. O sea que la información geológica que hay, excepto porque hay algunos sitios donde hay, como dice Marlene, geología más detallada a una escala menor, pero del país a nivel, digamos, de la geología está 1/200,000, ¿verdad? O sea, 1/200,000 quiere decir que eso es una... No tenemos un gran conocimiento, o sea, exacto, que es muy vago. No hay detalle, si es como regional Costa o Rica general. se divide en 9 hojas, 1/200,000. Con la información geológica. Con la información. Y lo ideal sería ¿cuánto? ¿Uno cuánto? A unos 50,000 por lo menos. Mínimo, O sea que bajar en 135 hojas cartográficas todas con la geología. Pero eso es mucho trabajo y se requiere mucha gente y recursos, ¿verdad? Y eso lo debería hacer ¿qué instancia de nuestro estado debería estar preocupado por eso? Eso le toca por ley a la Dirección de a la Geología. Dirección de Geología y Minas. Por ley está establecido que le toca a la Dirección de Geología esa investigación geológica. Bueno, se nos va el programa, no sé si algo más les queda. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para, en nombre del colegio, hacer el llamado a todas las municipalidades del país para que mantengan entre sus principales activos la contratación de geólogos y geólogas, tanto de planta como contratación por servicios profesionales, si es del caso. Esto con la finalidad de que el especialista participe activamente, no solo en la planificación urbana del territorio, sino también en el desarrollo económico del mismo, así como en dar asesoría en la gestión del riesgo y el manejo de los recursos naturales, lo que contribuiría a minimizar los daños que se producen ante las amenazas naturales y a mejorar la toma de decisiones de los municipios en la planificación y en el ordenamiento territorial dentro de las jurisdicciones de sus gobiernos locales. Bueno, perfecto. Alan, muchas gracias. ¿Algo más que se te quede por ahí?
No, con relación a la parte de minería, ¿verdad?, que realizan los municipios, es importante tener geólogos principalmente desde el punto de vista también ambiental, ¿verdad?, porque hay técnicas para la extracción, por ejemplo, en un cauce. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el flujo del agua, ¿verdad?, permitir que el agua siga circulando para que el medio acuícola, ¿verdad?, tenga vida, no cortes un flujo de agua y dejes seco otro sector. Y desdichadamente, si tú no tienes, por ejemplo, un geólogo o alguien que sepa del manejo de ese tipo de cosas, generarías un impacto importante. Entonces es importante desde el punto de vista ambiental también. Doña Gaby Calvo. Ok, en mi caso, pues la motivación sería básicamente a que se considere el componente minero, los recursos mineros dentro de los planes reguladores. Bueno, muchas gracias a Marlene Salazar, presidenta del Colegio de Geólogos, a Gabriela Calvo y a Alan, ambos también geólogos, por la participación. Ariana, siempre, muchas gracias por facilitarnos profesionales de tan alto nivel. Y sobre todo ustedes por habernos atendido, haber estado con nosotros acompañándonos el día de hoy. Los espero el próximo lunes, al ser las 3 de la tarde aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar.